Bueno, nos encontramos en los laboratorios de ingeniería en nuestra Universidad del Rosario con el doctor Juan Daniel Oviedo. Muy bienvenido, Juan Daniel. Rector, un saludo muy especial y muy contento de ver los avances de la universidad en el tema de ingeniería hoy en el edificio de laboratorios. Bueno, Juan Daniel, tú estudiaste tu primaria en el Colegio La Quinta de Mutis. Exactamente, desde segundo de primaria estudié en el Colegio del Rosario, ahí en el 7 de agosto, en la Quinta de Mutis, donde hoy es la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. ¿Y eras buen estudiante? Desde primero de bachillerato, después de la muerte de mi abuelo, y como que ese sentimiento de inseguridad me llevó a que yo dije, bueno, si me la montan mucho en el colegio, porque me la montaban muchísimo, pues me voy a dedicar a estudiar, y desde primero de bachillerato fui el mejor estudiante. Oye, Juan Daniel, en tu infancia tú sufriste un accidente. Sí, un accidente, una caída con una cortada muy profunda en la cara, que también fue de esos aspectos que generó como esa situación de matoneo por parte de mis compañeros del colegio, de la Quinta de Mutis, porque pues me la montaban por feo, por la cicatriz y también por el tono de la voz que tenían pues desde antes. Oye, ya que tú fuiste víctima del matoneo, ¿cómo se puede eliminar eso? Bueno, yo creo que con un tema que toca muchas sensibilidades y es hablando claro sobre eso a los niños, niñas y jóvenes a lo largo de su formación. ¿Sí? El matoneo no puede ser una conducta que se resuelve ex post. Tiene que ser una conducta que se autorregula y se previene, y eso requiere que nosotros fortalezcamos la educación en convivencia, la educación sexual, la educación en derechos desde muy temprano en la niñez, para que podamos lograr esa autonomía que nos lleve a no permitir ser sujeto de un irrespeto tan fuerte como es una crítica sobre un estereotipo o sobre algo sobre lo cual uno no tiene ningún control. Oye, Juan Daniel, después ingresaste a nuestra universidad y estudiaste economía. En algún momento comprendí que tu proceso de formación y la manera como lograste financiar, tienes una anécdota muy interesante, y es que financiabas tu educación superior con cheques posfechados, Claro, e incluso trabajando. de mi mamá y me mantenía con plata que me ganaba en la universidad, pegando stickers en educación continuada, que eran los monitores administrativos en esa época de educación continuada, pero yo ayudaba con las bases de datos para correspondencia y pegar stickers, y después, una vez fui nombrado colegial, tú estabas, creo, también en un cargo en la Decanatura de Economía y llegué a la Secretaría Académica. Oye, y hoy en día, ¿cuál es tu perspectiva sobre la educación en Bogotá? ¿Cómo lograr esa combinación óptima entre la formación en escenarios públicos, en escenarios privados, y para que realmente se puedan complementar? ¿Cuál es tu propuesta para Bogotá en educación? Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera, rector, y yo creo que ustedes lo viven de forma más cercana, para una universidad es muchísimo más costoso reacondicionar competencias como las competencias lectoescritoras, las competencias de razonamiento matemático o las competencias ciudadanas, llamémoslo así. Y por eso, que es una tendencia internacional, es importante avanzar en los esquemas de media articulada, es decir, que desde la educación media haya un primer contacto, ¿sí?, con la formación técnica, tecnológica o universitaria de Bogotá, y eso requiere un esquema de convivencia entre lo público y lo privado, para que las universidades privadas también abran sus puertas de algunas sillas para lograr que estudiantes de la educación media, sobre todo pública, en el grado 10º y 11, puedan entrar a tener ese contacto con la vida universitaria y saber si verdaderamente quieren eso. Una de las fallas que tenemos en el sistema de educación es que tenemos un estereotipo muy fuerte de que si un niño o una niña no anhela ser universitario o universitaria, entonces ya no va a salir adelante. Oye, pero hay una brecha muy grande en educación en Bogotá entre la oferta, y es lo que los estudiantes o los jóvenes están estudiando, y lo que requiere el sector empresarial. Exactamente, y esa brecha toca
no tanto cerrarla, sino conectarla. Y tenemos que conectarla y para eso tenemos que entender que la voz de los empresarios y del sistema científico es muy clara. Necesitamos unas competencias particulares, necesitamos unas habilidades específicas, ¿sí? Y hoy Colombia, gracias a la clasificación unificada de ocupaciones adaptada para Colombia, tiene la posibilidad de tener claro, incluso a nivel de oficio, cuáles son las competencias que se deben desarrollar para cada uno de ellos. Entonces, de lo que se trata es de no pensar en dar un brinco en el que podamos dar al vacío, sino ir paso a paso y empezar a tener una formación para muchos jóvenes, casi 585.000 en Bogotá, entre 15 y 28 años, que no han estudiado y que tampoco han trabajado y que necesitan alguna competencia particular para poder ser llamados por el sector productivo. Entonces se trata de tener una conversación muy sensata con el ecosistema universitario, por ejemplo, de Bogotá, tanto público como privado, y decir, necesitamos desarrollar unas competencias particulares, ofrézcanlas, que los jóvenes puedan venir, el presupuesto del distrito financia y aprovecha la experticia, llamemos del ecosistema universitario de Bogotá, y empezamos a ofrecer una formación mucho más modular, de trayectorias flexibles, que permite que los jóvenes puedan, con esa competencia, empezar a ganar un salario y después ver si verdaderamente quieren hacer una trayectoria universitaria o técnica. Juan Daniel, un estudiante estrella durante la universidad, de hecho recibiste todos los méritos académicos durante tu profesión como economista. No fui colegial mayor, no fui... Con recursos escasos. Y después logras una beca en Francia con la ayuda del Banco de la República, diferentes apoyos financieros. Lo que pueden pensar los jóvenes que nos están observando en este momento es que la internacionalización no es para todos y que las oportunidades que tienen los jóvenes en Bogotá de vivir una experiencia en el exterior es muy limitada. ¿Tú qué les puedes decir? Yo creo que es natural que sea limitada. Yo creo que la experiencia internacional es una experiencia complementaria en donde también es importante reconocer, y yo tengo esa posición y tú la conoces, yo tengo la conciencia que a nivel de pregrado, los bloques de formación y la rigurosidad, o llamemos la tradición del sistema universitario colombiano es muy robusto. Entonces, esa internacionalización a nivel de pregrado pues es básicamente complementaria y cultural, porque yo sí creo que la internacionalización, más que tener un impacto disciplinar sobre la formación de tus estudiantes, es generando una apertura cultural que genera una mayor autonomía y un espíritu crítico en los estudiantes. Entonces, es natural que sea limitada. Las universidades de Bogotá avanzan muchísimo en ese tema, pero lo que sí es, y es mi posición a partir de mi experiencia clave, es en la educación de posgrado, sí aportar por una internacionalización de sus estudios, porque eso genera ya al nivel de madurez que la gente se va a hacer el posgrado, genera un fortalecimiento de las competencias del estudiante y al mismo tiempo una exposición ya sí a saberes de frontera en los que nosotros desde Colombia estamos acercándonos en la frontera, pero pues la frontera sabemos que está en otros países. Muchos de tus competidores para la alcaldía tienen una experiencia política de muchos años. ¿Cómo puedes competir? Yo creo que hay una competencia en la que es importante definir el terreno de juego. Yo creo que ahí Bogotá tal vez se ha equivocado pensando que el terreno de juego de una carrera por la alcaldía de Bogotá es un terreno político, ¿sí? Desde la concepción misma de la palabra alcalde, ¿sí? Estamos hablando de el ejercicio de la administración o de la gestión de los recursos o de la resolución de problemas que suceden al interior de una ciudad, como se ha aprehendido el concepto en la posmodernidad. Entonces, en ese punto, lo que nosotros queremos es dejar muy claro que
La competencia es un escenario político. ¿Por qué? Porque la constitución que tenemos nos dice que la democracia implica el ejercicio de la política y hay elección democrática de alcaldes, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos participar en esta carrera es resaltando, ojo, porque si seguimos pensando que eso es un escenario político, seguimos tomando juicios alrededor de la polarización que nos caracteriza. Pero hoy en día la gente en la calle lo que está diciendo, eso no necesariamente es un tema político, es que yo necesito que me resuelvan, por ejemplo, la luz de mi calle que está rota y que no funciona y que rápidamente eso me hace sentir inseguro por la noche porque el andén es muy oscuro. O necesito que me resuelvan el problema de escombros. O sea, los problemas de la vida cotidiana. Los problemas de la vida cotidiana también tienen que ser resueltos. Entonces nosotros queremos es participar en ese escenario político. Somos respetuosos de que es un escenario político, ¿sí? Por eso no nos gusta la palabra de tecnócrata o algo así, ¿no? Estamos en un ejercicio político, pero lo que queremos ofrecer o la promesa de valor a los habitantes de Bogotá es que nos vamos a concentrar es a resolver los problemas de Bogotá en tres áreas críticas que son la movilidad, la seguridad y la pobreza. No más hoy que estamos grabando este evento, el DANE acaba de publicar que el 50.6% de los hogares en Colombia en 2022 se percibía pobre, mientras que menos del 39% se percibían así en 2019. Es decir, un país que tiene a la mitad de su gente sintiéndose pobre necesita actuaciones concretas. Juan Daniel, tú eres un hombre de datos y, por supuesto, con una capacidad para analizar la información. ¿El presupuesto de Bogotá alcanza para todos los proyectos que tienes? Obviamente, siempre es una pregunta que tiene un sesgo, llamémoslo, un sesgo al negativo. Pues obviamente cuando uno le dice su presupuesto alcanza, no, porque yo quisiera más. Siempre en economía el presupuesto siempre es la restricción de la maximización de utilidad o de la maximización de la producción cuando estamos hablando de costos. Entonces, aquí hay una cosa clara, rector, son 31.5 billones de pesos que tuvo Bogotá en el año 2023, de los cuales casi 26 billones son de inversión. Entonces yo creo que pensar en que no hay un presupuesto robusto sería irresponsable. Bogotá tiene un presupuesto robusto como resultado de representar la cuarta parte de la economía colombiana. ¿Sí? Bogotá produce el 25% del PIB de la economía colombiana. Entonces yo creo que los recursos son suficientes. Hay un tema crítico, que Bogotá ya está llegando a su tope de endeudamiento. Bogotá tuvo que sacar la chequera para ponerle soporte a todo este plan de obras de 10 años que vienen en la ciudad. Por consiguiente, hay que ser muy inteligentes y efectivos en la gestión del presupuesto distrital para lograr que efectivamente podamos cumplir con estos objetivos de resolver problemas en esas tres prioridades. ¿Y por qué digo que puede ser suficiente? Porque Bogotá tuvo la posibilidad, como no lo tuvieron ciudades capitales distintas, por ejemplo, a Medellín o a Bucaramanga, que sí lo hicieron, pero no en la misma dimensión de Bogotá, de poner plata de su bolsillo y tener transferencias monetarias complementarias para la pandemia que fueron muy importantes para no generar un choque aún más fuerte que el que tiene Bogotá en términos de pobreza. Con esos presupuestos que tú bien explicas, ¿existirá metro para Bogotá en el corto plazo? Claro, precisamente el metro de Bogotá ya está en la primera línea y la segunda línea ya están dentro de los esquemas fiscales de mediano plazo de Bogotá. Esperamos que esta decisión un poco sorpresiva alrededor del interés del presidente de hacer ajustes al diseño de la primera línea, pues no culmine en un ajuste, sino que podamos desde el primer día de rector ponernos a trabajar a sacar adelante esta obra y lograr que en el 2028, que es el año prometido de puesta en servicio de la primera línea de metro, pues lo podamos cumplir. Juan Daniel, ¿cómo gobernar una ciudad como Bogotá en medio de tanta polarización? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que empezar reconociendo, como lo decía desde el legado, que el Estatuto de Bogotá nos permite
tomar la decisión de apartarnos de esa polarización para administrar y para resolver los problemas de la ciudad. Y eso es uno de los elementos que nosotros le prometemos a nuestros firmantes en este momento de recolección de firmas, y es: nosotros nos queremos apartar de esa polarización. Eso nos distrae, eso nos estigmatiza, esto nos genera más división. Entremos a conocer la realidad de los problemas, pero la gente quiere una administración que se sienta, que sea visible, ¿sí? Y eso significa que la mejor forma de ser visibles en esa administración es entendiendo que hay, nosotros lo llamamos unos mangos bajitos, unas soluciones que se pueden construir a partir del análisis, de la modificación de prioridades, de la gestión, de la efectividad, que pueden empezar a que la gente vea que en Bogotá las cosas están cambiando. Entonces yo creo que sí hay una posibilidad en donde ya hoy hay algo muy importante, rector, y es que Bogotá, su votante siempre pensaba en el equilibrio ideológico del país. Nosotros hemos sido gobernados hasta el año pasado por gobiernos a nivel nacional muy orientados hacia la derecha, desde hace mucho tiempo. Entonces, esta es la primera vez que un gobierno de izquierda progresista nos gobierna. Entonces, de pronto Bogotá ya no necesita pensar tanto en un balance ideológico, sino darle la oportunidad a la persona que ponga a trabajar a la ciudad, a que eso se vuelva un territorio de oportunidades, como lo ha sido para muchos de nosotros. Juan Daniel, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes que nos acompañan en este momento? Bueno, pues el mensaje básico para los jóvenes es reconocer, yo creo que hay un acto de contrición, ¿sí? El hecho de que 1 de cada 4 jóvenes entre 15 y 28 años en Colombia todavía no esté estudiando ni trabajando es una deuda muy grande con los jóvenes, que los llevó a manifestarse de esa forma, ¿sí? Y no podemos estigmatizar esa manifestación social, al contrario, tenemos que reconocer que eso fue un clamor de los jóvenes que quieren oportunidades. Y por consiguiente, para los jóvenes, nosotros queremos ser una oportunidad de que verdaderamente desde la política pública y desde Bogotá encontremos la forma de cómo recuperar a ese 1 de cada 4 jóvenes, pues, que está aislado de cualquier oportunidad de vida porque no está estudiando y tampoco está trabajando. Y eso es el compromiso que nosotros tenemos de formar y dar más oportunidades de trabajo que sean flexibles para que ustedes, los jóvenes, puedan decidir claramente si quieren una trayectoria universitaria o quieren una trayectoria flexible basada en competencias específicas, algo que tenemos que ofrecerlo y que el distrito lo tiene que poner a andar sin necesidad de esperar a que se resuelva, llamémoslo por inercia o por otro tipo de liderazgo. Bueno, Juan Daniel, pues muchas gracias por aceptar esta invitación de compartir tu proyecto de vida con los jóvenes universitarios. No, muchísimas gracias, rector, y muy honrado de tu invitación y también muy contento de ver los avances de la universidad en el tema de ingeniería aquí en el edificio de laboratorios.